Qué gusto verlos a cada uno de ustedes. No recuerdo la última vez que tuve la oportunidad de compartir una predicación del Evangelio, creo que fue hace harto rato ya, un par de añitos. Estábamos en pandemia. Así que siempre es un privilegio poder hablar la palabra del Señor y sobre todo poder compartir el Evangelio. Gracias, Marquito. ¿Agua o Coca-Cola? ¿Qué eligen? Ahí se las dejo. ¿A quién le gusta la Coca-Cola? Levante la mano. ¿Le gusta la Coca-Cola? Original, cero, light, original. Botella de vidrio, de litro, 360. Es rica la Coca-Cola. Coca-Cola invirtió el año 2022 más de 4.700 millones de dólares en marketing. Mucha plata. Más de 4.700 millones de dólares en publicidad. ¿Quién sabe el eslogan de la Coca-Cola? O uno de los eslóganes de la Coca-Cola que aparecían ahí en los comerciales, en la tele. ¿No? Había uno bien famoso que como que quedó bien en la retina. Destapa la felicidad. ¿Sí, no? Destapa la felicidad. ¿Saben cuánto vendió Coca-Cola el año 2022? Aprox. Más de 43.000 millones de dólares. Eso es mucha plata. Más de 43.000 millones de dólares. ¿Por qué las compañías invierten tantos recursos en publicidad, en marketing, audiovisual? Te colocan, ¿cierto?, en todas partes tremendos letreros para que tú lo veas, que tú veas, ¿cierto? Y que en el fondo la publicidad que tenía en su momento era que si tú abrías y destapabas una botella de Coca-Cola, ¿cierto?, tú ibas a ser feliz. O sea, vinculaban el destapar una botella de Coca-Cola, ¿cierto?, con la felicidad. Y eso es lo que tú necesitas. Entonces te lo mostraban por todos lados, en la tele, qué sé yo, en la calle. Entonces sinónimo de Coca-Cola era felicidad. Pero en ninguna parte te dicen, ¿cierto?, en las publicidades, cómo está compuesta la Coca-Cola y principalmente cuál es la causa o el efecto que provoca en tu cuerpo el exceso de consumo de Coca-Cola, ¿cierto? No. No te dicen que es que los altos contenidos de azúcar, la diabetes, es uno de las 10 causas de muerte según la Organización Mundial de la Salud. No, ¿cierto? No. Pero Coca-Cola es felicidad. Escondido tiene cierto otro mensaje que no lo van a decir públicamente, obvio, y nadie lo hace. No quiero desprestigiar a la marca ni nada, porque a mí también me gusta la Coca-Cola, pero quiero hacerlo de forma de ejemplo. ¿Por qué les comento todo esto? Porque precisamente eso es lo que hace Satanás. Es precisamente lo que hace el diablo, ocupando todas las estrategias y artimañas que tiene para poder seducir, para poder cautivar los sentidos. No tan solo los sentidos, sino que es mucho más profundo que solamente lleguen a tus sentidos, sino que en el fondo lo que están tratando de hacer es que tú tomes una decisión persuadiéndote, ¿cierto? Primero entrando por la vista, entrando por los oídos y entrando finalmente, obviamente, al corazón para que tú tomes una decisión, ¿cierto? Y digas, sí, yo quiero la Coca-Cola en vez de tomar este vaso de agua, voy a tomar, que el agua es mucho más saludable, uno no toma agua, toma Coca-Cola. Y eso parte desde el principio, parte desde el origen. Quiero compartir con ustedes en esta tarde
una lectura en el libro de Génesis capítulo número 3. Son 24 versículos, pero no vamos a leer los 24 versículos para poder optimizar el tiempo. Y respecto de Génesis capítulo número 3, quiero compartir con ustedes 3 puntos. El primer punto es la rebelión del hombre, que comprende los versículos del 1 al 7. La segunda es una confrontación divina que va desde los versículos 9 al 13, y juicio y gracia, que es en los versículos finales. El punto número 1 que quiero compartir con ustedes es la rebelión. Dice Génesis capítulo número 3, versículo número 1, así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué ocurre? Tenemos, ¿cierto?, el origen de las cosas. El capítulo número 2 termina la creación. Tenemos a Dios culminando la creación perfecta, creando al hombre y la cúspide de la creación, ¿cierto?, creando a la mujer. Le da a Dios instrucciones claras en el capítulo número 2, en el versículo 16, le dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese es el escenario, ahí es donde estaban situados, ahí es donde estaban ubicados Adán y Eva, y es ahí donde ocurre la siguiente historia o el siguiente relato. Este relato nos muestra, ¿cierto?, actuando a Satanás usando un instrumento, usando a la serpiente, y la serpiente habla con la mujer, se acerca a la mujer y lo pone en una conversación. Hay un escenario, hay un relato, hay una conversación. ¿Con qué Dios os ha dicho? Entonces, coloca a Dios en tela de juicio, o la palabra de Dios en tela de juicio, cuestionando lo que Dios le ha dicho y las ordenanzas que Dios le ha dado al hombre y a la mujer para que ellos estén en el huerto y lo que ellos hagan en el huerto. ¿Con qué Dios os ha dicho? Y el énfasis ahí está en que la serpiente lo que está haciendo es intentar persuadir, destaca el carácter de astucia, un carácter más que todos los animales, ¿cierto? Era muy astuta, más que todos los animales, y lo que está intentando hacer acá, la serpiente, lo que está intentando hacer en este pasaje, es tratar de derrocar al hombre de todo lo que Dios le había dado, de la investidura y la majestad que Dios le había dado al hombre. La serpiente intenta de derrocarlo, intenta de sacarlo de aquel lugar. Pero para poder hacerlo, tanto Adán como Eva debían actuar y debían hacer, y lo que debían hacer ellos era de voluntad propia. Las acciones que ellos debían tomar y las decisiones que ellos debían tomar respecto a esto eran propias, eran de ellos. Por lo tanto, tenía que persuadirles para que ellos tomaran una decisión y tomaran una acción, y ellos, en virtud de eso, perdieran lo que les había sido dado. ¿Y qué es lo que hace la serpiente? Inserta en ellos, ¿cierto? Siembra en ellos dudas. Y aquí tenemos la primera apologética entre el hombre y Satanás. ¿Qué ocurre? Que tenemos a Eva, ¿cierto?, declarando y diciendo, respondiendo a la serpiente. La serpiente le dice: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Qué es lo que le dice? ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Después Eva responde y vuelve a preguntar la serpiente, ¿con qué Dios os ha dicho? Del fruto de los árboles del huerto podemos... Eva responde y le dice: de los frutos del árbol, de los frutos de los árboles del huerto podemos comer,
pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, gracias, no comeréis de él ni le tocaréis. O sea, Dios les ha declarado su palabra, Dios les ha dicho lo que pueden y no pueden hacer, y la serpiente intenta tergiversar, ¿cierto?, lo que Dios ha declarado y lo que Dios ha dicho. Y Eva declara y habla y hace la primera defensa, ¿cierto?, de la palabra, pero aparte también establece los primeros términos legalistas porque le agrega algo que Dios no dijo, ¿cierto? Ni le tocaréis. Dijo que no podían comer. ¿Qué es lo que hace la serpiente? Tergiversa la verdad de Dios. Dios los coloca en una superficie, en un lugar, en un espacio lleno de privilegios, lleno de bendiciones. Y Satanás lo que hace es mostrarle que lo que Dios ha hecho en realidad es restringirle y prohibirle. De un lugar de bendición se transforma de acuerdo a la visión de cómo la serpiente le interpreta, ¿cierto?, o le muestra en un lugar de restricción y de prohibiciones. Y lo que la serpiente le intenta mostrar y lo que le quiere ofrecer cuando le dice con que Dios os ha dicho del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto ciertamente de medio del huerto no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dice el versículo número 5, sino que sabe Dios que del día que de él comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y lo que la serpiente aquí le está mostrando o lo que le está ofreciendo a la luz de este pasaje, les muestra y les abre y les muestra la posibilidad de una extensión respecto de los límites que Dios ha establecido. Dios le dice que van a morir. Satanás le dice, no van a morir. Dios le establece límites al hombre y a la mujer. Satanás le corta los límites y le expande los límites al hombre y a la mujer y le dice, no van a morir. Y les abre la posibilidad a los sentidos, entra por los oídos, entra al corazón y le ofrece algo que es completamente distinto a lo que Dios le ha dicho. No vas a morir. Le está ofreciendo algo que es distinto a lo que Dios diseñó para el hombre. Dios le puso límites al hombre. Dios estableció reglas para el hombre y lo colocó en una posición para que el hombre fuese lo que estaba diseñado que hiciera en virtud de eso. Pues Satanás le dice que no. ¿Y qué ocurre? Entra la mujer, entra en los oídos, el versículo número 6 dice, y vio. Después dice que era agradable a los ojos y después dice que era codiciable. Primero entra por los ojos, entra por el oído, entra por los sentidos, entra al corazón, ¿cierto? Y se establece en un lugar más profundo donde toma una decisión y esa decisión va a condicionar todo lo que viene a continuación en el resto de la existencia humana y en nuestra existencia. ¿Qué es lo que hace? Entonces dice, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, del cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tomaron una decisión. Dios les había dicho, no coman. Pero ellos, en virtud de lo que estaba siendo introducido dentro de sus corazones, atendiendo a lo que Satanás le estaba diciendo a través de la serpiente, se niegan y rehúsan obedecer la palabra de Dios, se niegan y rehúsan sujetarse a lo que Dios ha establecido y atienden a la oferta que Satanás le hace, ¿cierto? ¿Qué es lo que le está ofreciendo al hombre? Le está ofreciendo colocarse en una posición que no le corresponde, le está ofreciendo colocarse en una posición de deificación. Está deificando al hombre, el hombre se está deificando, le está dando la oferta de que puede ser algo mucho más allá de lo que Dios le dijo que iba a ser. Y le presta oído, y le gusta. Y abre, ¿cierto?, la puerta, y abre su corazón. Y todo esto que le fue siendo ingresado a su ser, lo lleva a tomar una acción. ¿Y qué es lo que hace? Come.
come. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto en este versículo? El punto es que al hacer esto está participando del mal. Participa del mal. Y lo que él está haciendo, y lo que el hombre está haciendo, es establecer su propia independencia moral. Lo que el hombre está haciendo es establecer sus propios estándares morales. Dios le dice y le establece estándares. Pero el hombre está rehusando eso y está considerando esta posición que Satanás le está ofreciendo y le está mostrando y que le está diciendo y se la muestra muy bonita, ¿cierto? Se la está mostrando muy bonita. Y acepta y decide rechazar lo que Dios ha establecido y establecer sus propios estándares morales. ¿Qué ocurre? Versículo número 8. Y segundo punto de lo que quiero que veamos. Confrontación divina. Tenemos una confrontación. Tenemos la confrontación divina respecto de lo que ha ocurrido ya en los versículos anteriores. Dios confronta al hombre y a la mujer. Versículo número 8 y dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Dios los confronta. Su creador viene delante de ellos y los confronta. Y les hace una serie de preguntas, ¿cierto? Hace 4 preguntas. Le pregunta: ¿dónde estás? Es confrontado por Dios, es confrontado por la presencia de Dios, son confrontados por la palabra de Dios. Le pregunta: ¿dónde estás? ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Cierto? Respondiendo de la respuesta que le da. ¿Has comido del árbol del cual te mandé no comieras? ¿Qué es esto que has hecho? Le pregunta. Dios confrontando a la mujer, Dios confrontando a Adán y Eva, Dios confrontando a su creación, a sus criaturas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las respuestas que dan? Las respuestas de Adán y Eva a todas las preguntas que Dios les está haciendo, de alguna manera son todas ciertas, ¿cierto? Les dicen lo que les dice y la respuesta que les está dando son ciertas. ¿Qué le pregunta? ¿Dónde estás? Pero no le responde directamente. Llama al hombre: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Sí, estaba desnudo, le dio miedo, se escondió. Pero no le responde dónde está. Después le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿Era cierto o no era cierto? ¿La mujer le dio? Sí. Pero no está respondiendo a las preguntas, no está de alguna manera evadiendo lo que Dios le está planteando. Lo evade. Y está haciendo lo que todos nosotros hacemos cuando somos pillados infraganti, ¿cierto? Cuando estamos con los hermanos y jugando a la pelota en la casa y le quiebran el macetero a la mamá, y la mamá viene y los enfrenta y le dice: ¿quién me quebró el macetero? Y el de al lado, el hermano, le dice: él fue. Y el otro hermano dice: y nadie se hace responsable, ¿cierto?, de que quebraron el macetero, y todos los que estaban ahí participando son responsables de aquella acción, pero le echan la culpa al del lado. Eso es lo que están haciendo acá. El hombre le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Y ninguno de ellos asume su responsabilidad. Ellos se autojustifican delante de Dios respecto de las cosas que están haciendo. Y eso es el énfasis que está acá, frente a cómo Dios los está enfrentando, a lo que Dios está haciendo con ellos, frente a la confrontación divina de Dios. Y el cómo enfrenta y el cómo Dios les habla y los aborda, no es como muchas veces nosotros enfrentamos y abordamos ciertas situaciones, ¿cierto? Cuando somos ofendidos o cuando alguna cosa como quebrarle el macetero a la mamá viene y nos regaña, ¿cierto? Ya lo que hiciste. ¿Sí o no? O lo que sea, no sé, a los que no les gusta el fútbol. Dios los enfrenta, pero Dios no los regaña. Sal de ahí, ven para acá.
Bueno, le dice a Adán, ¿dónde está? Dios le da la posibilidad y le habla con una ternura tal para que el hombre venga a Dios, le hable a Dios y reconozca lo que ha hecho. Dios con estas preguntas lo que está haciendo, está guiando al hombre para que declare lo que ha hecho, para que le declare a Dios lo que ha hecho previamente. Y estas preguntas, implícitamente, lo que están solicitando y están pidiendo es urgente y urge que confiesen lo que ellos han hecho delante de Dios. Que confiesen lo que han hecho delante de Dios. Dios les da la oportunidad al hombre de confesar delante de Dios su pecado. Dios le da la posibilidad al hombre, ¿cierto?, mediante estas preguntas que hace en estos versículos, para que confiese su pecado. ¿Pero qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace? No confiesa. Echa la culpa al de al lado. Se autojustifica. ¿Y qué es lo que hace Dios luego? Punto número 3. Y los versículos que vamos a ver a continuación. Del versículo 14 en adelante. Juicio y gracia de Dios. En este párrafo tenemos el juicio de parte de Dios y tenemos la gracia de Dios también que se manifiesta. Los primeros versículos, 14, 15 hasta el 18, nos muestra el juicio que Dios hace primero contra la serpiente, luego contra la mujer, finalmente contra el hombre. Todo acto, el hecho de haberse rebelado contra Dios, el hecho de haber actuado voluntariamente y haber decidido, ¿cierto?, colocarse en una posición de deificación propia, negando y rechazando lo que Dios había declarado en su palabra y lo que les había establecido, para Dios no pasa desapercibido. Y Dios establece un juicio. Y Dios juzga a la serpiente, ¿cierto? Número 1, Dios juzga y emite un juicio contra la mujer. Incrementaré los dolores de tus preñeces, ¿cierto? Incrementaré al hombre. Después le dice, el hombre se te enseñoreará sobre ti. ¿Qué es lo que ocurre en estas situaciones? El hombre en el siguiente versículo habla y declara, ¿cierto?, que va a sufrir para ganarse el pan de cada día. Si uno llega cansado a la casa o se llena de frustración frente a las situaciones que vive en el día a día, es netamente consecuencia y causa del justo juicio de Dios hacia el hombre, acá. ¿Cierto? Y el énfasis está en eso. Frustración de parte del hombre. ¿Qué es esto? Daño. Dios le dice, el día que de él comieres ciertamente morirás. Todas estas acciones físicas que estamos viendo acá tienen una connotación mucho más profunda y nos lleva a un tema espiritual, del corazón, del alma, de nuestro interior. Todas estas acciones o juicios que Dios ha establecido son la consecuencia del pecado. Dios le dijo que iban a morir. A Satanás, a los ángeles, a la serpiente, Dios emitió su juicio y no les dio la oportunidad de nada. Dios le dice al hombre que el día que coman del fruto van a morir. Si bien es cierto, esa acción fue ejecutada en términos espirituales, Dios actúa de una manera distinta con el hombre en el sentido de que nos podía haber exterminado y haber eliminado a la faz de la tierra al momento, ¿cierto?, de que Adán y Eva hubiesen comido del árbol, ¿cierto?, del fruto. Pero no lo hacen. No lo hacen. ¿Qué es lo que hace? La relación y la comunión que tenía el hombre con Dios es rota. Y esa comunión rota con Dios se traspasa y se ve en las relaciones que tiene Adán y Eva, en las relaciones interpersonales, en las relaciones que Dios
la relación o la acción más cercana, íntima que un hombre puede tener con una mujer, ¿cierto? Es en el matrimonio, en todo sentido. Y Dios le dice que uno de los juicios de Dios o del castigo que Dios establece es que el hombre se iba, ¿cierto?, a enseñorear sobre ella. Quiebra las relaciones de igualdad que Dios había establecido, coigualdad que Dios había establecido para el hombre y para la mujer. ¿Qué ocurre? El hombre, ¿cierto?, quiere de alguna manera ocupar de una manera tirana, torciendo lo que Dios ha establecido por causa del pecado y llevándolo a un efecto de disputa continua. Y se generan disputas constantes y continuas, todo el tiempo, hombres y mujeres, coigualmente, no hay distinción. Y se establecen luchas de poder, se establecen luchas, ¿cierto?, de sometimiento, que terminan desgarrando todas estas conexiones y interrelaciones de las personas, de nosotros, consecuencias del pecado. ¿Establece un juicio? Sí. ¿Ejecuta su juicio? Sí, en parte. Pero lo que nos muestra después de establecer un juicio, en el versículo número 21, es que Dios obra en gracia. En el versículo número 7, el hombre, ¿cierto?, cuece hojas de higuera para cubrirse. En vez de ir a Dios, trata de él mismo cubrir lo que ha hecho. No busca a Dios buscando auxilio y ayuda. Trata de arreglar las cosas a su pinta. Y eso es imposible. Y Dios, obrando en gracia, viendo la imposibilidad de que el hombre pueda establecer esto, viendo la futileza o la ineptitud respecto de que ellos al coserse hojas de higuera se iban a deshacer. Por lo tanto, lo que ellos querían cubrir, esa vergüenza que ellos querían cubrir, se iba a deshacer en un instante. Dios obra en gracia, primero hablándoles a ellos de forma tierna, le dice, ¿dónde estás? Los busca, Dios los busca, el hombre se esconde, Dios lo va a buscar. Y lo que hace en este versículo, Dios muestra una pequeña obra de gracia hacia el hombre. Al cubrirlos, les entrega, ¿cierto?, pieles de animal. Y Dios le provee al hombre, a pesar de que el hombre ha pecado, Dios le provee y Dios le da y Dios le muestra gracia. Dios los cubre. Dios cubre al hombre y le muestra su gracia. ¿Dónde nos lleva? A que si nosotros hoy día nos preguntamos, si nosotros hoy día queremos respuesta de por qué pasa lo que pasa en nuestro mundo, de que por qué nosotros vivimos como vivimos, de que por qué se establecen y se tergiversan cosas que Dios ha creado, cosas que Dios ha hecho. Dios ha creado al hombre y a la mujer y tenemos que el hombre ha decidido, ¿cierto?, en su propia sabiduría, tomando su propio estándar moral, establecer un montón de otras calificaciones. El hombre ha decidido, el hombre decide y ha establecido, ¿cierto?, que ellos pueden y podemos correr, ¿cierto?, con nuestras propias leyes, con nuestros propios juicios y establecer nuestros propios estándares morales. Eso es lo que nosotros hacemos. Y Dios obra en gracia y le muestra y le dice, y lo cubre. Lo cubre. ¿Cierto? Versículo número 21, lo cubre. Pero eso va mucho más allá. Y eso nos lleva hoy día a que frente a una raza caída, frente a una humanidad pecadora, ahí saltamos, ¿cierto? Y nos vamos a Romanos capítulo número 5, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que está haciendo es establecer responsabilidades. Es cierto, hay una responsabilidad que se transmitió a Adán
peca, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero establece responsabilidades. Dios enfrenta responsabilidades individuales y Dios pide responsabilidades y acciones individuales de cada uno de los que estamos acá, por causa del pecado. Pero a su vez Dios muestra su gracia y su misericordia de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más grande, de una manera mucho más cósmica, de una manera tan tremenda, proveyendo de un sustituto, proveyendo de alguien que por gracia vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Y Dios es justo, y Dios establece un juicio. Y el castigo y el juicio por nuestro pecado, por nuestra rebelión contra Dios, es la muerte. Pero hay un sustituto. Pero hay alguien que vino hasta esta tierra y nos cubrió de nuestro pecado, de nuestra maldad, con su sangre. Lavó nuestra maldad, cargó el pecado de todos nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Y esta muestra de misericordia que Dios hace en un principio fue consumada en plenitud en la cruz del Calvario, cuando Cristo muere por nuestros pecados, por tu rebelión. Aún tú tomando tus propias decisiones hoy de rebelión contra Dios. Tú puedes decir que a lo mejor, o alguien puede decir que quizás habrías actuado de una manera distinta, pero no es así. Romanos dice que no es así, que habrías hecho exactamente lo mismo que Adán y Eva, que tú y yo habríamos hecho exactamente lo mismo que Adán y Eva, no habría sido diferente, no habríamos tenido un resultado distinto. Y establece responsabilidades individuales y Dios te pide cuenta y te enfrenta y te confronta y te dice, ¿qué estás haciendo con esto que yo te estoy ofreciendo? Adán y Eva aceptan esta gracia inmerecida, aceptan ser cubiertos, ¿cierto?, por estas pieles. Lo aceptan. Y la gracia de Dios es tremenda, la gracia de Dios es infinita, la gracia de Dios es maravillosa. ¿Qué estás haciendo tú con la gracia de Dios que se te está manifestando hoy día? ¿Estás recibiendo la obra? ¿Estás dejando que Cristo te cubra con su muerte, con su vida entregada, dando la vida en la cruz del Calvario, recibiendo el justo juicio de Dios, la ira de Dios que fue derramada, siendo Dios, ¿cierto?, habiendo Dios desamparado a su Hijo, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos, toda esta destrucción entre hombres, toda esta relación que había sido rota, Dios la restablece y la quiere restablecer y te ofrece en esta tarde a ti, si aún no conoces a Cristo como tu Salvador, te está mostrando su gracia, te está mostrando su misericordia, te está cubriendo, así como en el principio mostró gracia con Adán y Eva, hoy ya de manera plena ha mostrado su gracia y su misericordia a través de la provisión de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, aceptando y siendo obediente, lo opuesto a Adán, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiera Dios que en esta tarde podamos tomar conciencia de lo que esto significa y de que rebelarse y que la rebelión contra Dios tiene un juicio, ese juicio y ese castigo de parte de Dios es el infierno y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero antes del juicio, siempre, siempre está la gracia de Dios. Antes de que el juicio de Dios sea emitido de forma final, siempre, siempre la gracia de Dios va a ser manifestada. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Padre, te agradecemos a esta hora por nuestro Salvador, gracias por tus cuidados, por tus bendiciones, gracias por tu palabra que nos muestra y nos establece en quién debemos confiar, en quién debemos creer y en quién debemos depositar nuestra total confianza y qué debemos hacer y de qué debemos despojarnos. Siendo que Dios ya se despojó de lo más preciado que tenía, que era
su Hijo. Gracias, Padre, porque el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario para salvarnos. Gracias porque Cristo nos cubre de todo pecado, nos lava, nos limpia de esta maldad, de este engaño de Satanás, que muestra algo bueno por fuera, pero que el fin es muerte, es perdición, es destrucción. Y Cristo nos muestra el camino de vida a través de la obra de Cristo. Oramos para que en esta tarde, si hay alguien que aún no te conoce, acepte esta verdad, crea en el Señor Jesucristo, abre tú su entendimiento, que abra sus corazones, que tú persuadas a través de la palabra tuya en los sentidos y en el corazón para que crean y reciban esta verdad única, absoluta y total de que en Cristo hay salvación. Queremos quedar ahora bajo tu guía, bajo tus cuidados, queremos ahora agradecer los alimentos que nos vamos a servir y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.